Damas y caballeros, aprovechándose que se tiene un poquito más de tiempo libre, se va a aprovechar para escribir aprovechar para hacer la crítica de un libro que me gustó y que reseñé hace unas pocas semanas o meses. En este caso nos estamos refiriendo... hoy voy a hacer dos cosas. Primero, reseñar esta crítica, o sea que va a haber una crítica, que es la de, en este caso, Estrella de los Elfos, y lo segundo que se va a hacer es hablar al final de un libro que ha escrito el historiador americano Steven Beidenkopf, y que se está promocionando en Catholic Answer, por ejemplo. En este caso se está hablando de Cancel, o sea, una historia de cómo algunos personajes históricos católicos han sido convertidos en villanos por la historiografía oficial y el maltrato que han recibido. Es muy interesante este tema y se hablará un poquillo acerca de ese tema. Ciertamente yo creo que es muy interesante ese tema porque es importante hacer que tengamos una historiografía católica, por cierto. No termino de estar contento ni me termina de gustar cómo está la disposición de la cámara. Trumpy, a ver... Ay, maldita sea. Bueno, vamos a ver si ahora cabe un poco mejor esto. A ver, Trumpy, sales mejor. ¡Uy! Ya, esto lo tendría que haber hecho un poquito mejor. No lo tenía planeado, pero bueno. Ya sabéis que el tema de las cámaras y todo esto... Vale. Bueno, yo creo que más o menos ya estamos los tres aquí. No se ve lo suficiente el libro de Estrella de los Elfos. Pues bueno, vamos a dejarlo, vamos a ponerlo así. Al fin y al cabo, a Pierce ya lo veis. Sí, ahora creo que estamos mucho mejor. Pues esta saga es perteneciente a una antología llamada Las Puertas de la Muerte. Quizás al principio se debería contar un poquito, muy brevemente, ya que es mi primera crítica que trata sobre los escritores de la saga de la Dragonlance. En este caso estamos hablando de Margaret Weis y Tracy Hickman. Supe por mi amigo Turbiales, por cierto, cuyo maravilloso canal Tiempo de Dados, a la gente que le encanten los juegos de rol, yo se lo recomiendo muy vivamente. Me dijo Turbiales que gente como Margaret Weis y Tracy Hickman empezaron diseñando sus propios juegos de rol y que las partidas de rol que jugaron, pues al final las acabaron convirtiendo en novelas. Y yo creo que es algo muy interesante, muy acertado. Yo, paradójicamente, no empecé leyendo las crónicas de la Dragonlance directamente, sino los spin-offs, o sea, los libros escritos, yo que sé, por Richard Annack, Nancy Berberian, Michael Williams. Empecé leyendo a los spin-offs de la saga, no la saga de las crónicas de la Dragonlance. Luego, por cierto, siguió las crónicas de la Dragonlance, que la tengo por ahí, en el estante... Aquí, por el estante derecho, que es imposible, por cierto, conseguirlo, porque está lleno de cachivaches y de cosillas. Es lo malo del espacio, que yo estoy como los japoneses, intentando ganar el espacio vital, ciertamente. Por eso supongo que me identifico un poco con los japoneses, porque tengo que vivir con poco espacio. Y el segundo libro que me gustó muchísimo más que Crónicas de la Dragonlance es Leyendas de la Dragonlance. Por cierto, que me parece que escribí una crítica de Sign of Washel, o El signo de la comadreja, que aquí se tradujo como El caballero de Solamnia, de Michael Williams, que fue, creo que el libro que más me gustó, junto con el de La leyenda de Uma, de Richard Annack. Creo que fue de esta saga el libro que más me gustó, el de la primera trilogía. Luego está el de la segunda, el de Caza el Minotauro, que me gustó muchísimo también. Los otros dos me parece que eran muy, muy malos, la verdad. Eran muy malos. El de la Puerta de Torbardín y Galén Caballero, una indigna segunda parte del signo de Sign of Washel o El caballero de Solamnia. Quizás si esta crítica pudiera tener algún éxito, subiría al canal la reseña de El caballero de Solamnia. Esa, curiosamente, la escribí en Mojados, ese libro. Pero claro, era un libro que me gustó tanto que lo recordaba maravillosamente. Pues después de esta saga, Leyendas de la Dragonlance a mí me gustó muchísimo más que Crónicas. Está mucho mejor escrita y aparte un héroe muy interesante, como es Caramon, que parecía un poco más insustancial. Este debate, Kunio-Tani y yo discutíamos mucho sobre la saga de la Dragonlance, la importancia de Caramon o no.
Yo creo, a ver, yo sí que estaba convencido de que el personaje no era absurdo ni ridículo y que Caramon era un personaje mucho más valioso de lo que nos hacían creer. O sea, ya saben que había tres hermanos, Caramon, Raistlin y Kitiara. Pero esto no se trata de una crítica de la saga de la Dragonlance. También Margaret Weis y Tracy Hickman, por cierto, no lo dije en mi crítica, pero Tracy Hickman se acabó convirtiendo en amigo mío en Goodreads. Tardé mucho, pero al final lo conseguí. Al final aceptó mi petición, así que le estoy muy agradecido. Solo por eso tendría que ser más benévolo en esta crítica, con esta crítica. Pues estos escritores escribieron una saga muy interesante llamada, bueno, que me dejó muy frío, pero el primer libro me gustó. Esta saga se llamaba la saga de Joram, se llama la saga de Joram, que era muy curiosa la saga de Joram. La primera me gustó porque estaba muy en la línea de las novelas de la Dragonlance, pero la segunda y la tercera me desagradaron mucho. La segunda es que la tercera novela de la saga de Joram, pues es curiosamente la primera. Si algún día ya hablaremos de este tema cuando nos toque hacer una crítica del Señor del Mundo de Robert Hugh Benson. Sí, Robert Hugh Benson es... Que mira, a ver si lo pueden ver ustedes a Robert Hugh Benson. Mira, este de aquí es Robert Hugh Benson. Este de aquí al que estoy señalando, pues se va a hacer una crítica. De hecho, la tengo pensado escribir hoy, esta noche. Se tiene pensado escribir una crítica de El Señor del Mundo de Robert Hugh Benson. No sé cuándo se subirá al canal, pero sí que tengo pensado hacerlo hoy. No sé si subiré antes la crítica de Cónclave de Robert Harris, que me apetece poner a parir un libro después de haber hecho dos críticas negativas. Yo creo que llega el momento de escribir la tercera. Literariamente era la peor Cónclave, quiero decirles. Personalmente. Creo que no hay riesgo, por cierto, de que se nos vuelva... Ya saben que yo grabo siempre los vídeos desde mi móvil, así que no hay riesgo ciertamente de que, al salvo que me pase mucho, que me corte o que falle la cámara del móvil. Por lo tanto, quiero decirles que lo más probable es que sí que pueda terminar esta crítica, cosa que me llena de satisfacción. Pero lo que iba a decirles sobre la saga de Joram es que la tercera novela creo que se llamaba El Triunfo también, me parece. Que la tercera novela, pues, acababa así, pues ya presentaba el tema de la parusía o el apocalipsis. Ya lo hablaremos porque hay algunos que han pensado que Joram podría ser el anticristo, el que trae la destrucción. Pero claro, y aquí se muestran las evidencias entre los mormones y los católicos, o los adventistas del séptimo día y los católicos. Para ellos nuestra iglesia católica es malísima y eso se ve en el personaje de Vania, y para nosotros, pues oye, el Papa nunca podrá ser el anticristo, dejémoslo así. Aún así, yo disfruto mucho con algunos autores mormones como Orson Scott Card, Margaret Weis y Tracy Hickman. Mi hermana disfrutó mucho con Stephanie Meyer. Y bueno, yo me gustaría mucho leer a un escritor llamado David Farland. Yo creo que es que por ahí tienen copaos ahí las cátedras de historia de la fantasía épica o tienen ahí copados los cargos y es muy difícil hacerles sombra, pero a mí no me caen mal. Yo francamente, por lo menos han conseguido algo bueno. Quiero recordarles que Gary Gygax, el famoso creador... hay una cosa que me gustaría decirles. Esto tampoco está en mi crítica, pero bueno, ya saben que la gente que es suscriptor mía... Por cierto, quiero darle las gracias también a mi amigo Andrés Guijarro Aroque, que se ha sumado a mis suscriptores y ya somos 120. Ya se comentará cuando hablamos de Cansale, el libro de Steve Weidenkopf, cuál será mi plan según vayamos ganando suscriptores. Quiero decirles esto. Mi idea, por supuesto, ya es cuando ya seamos 1000 o 2000 o cuando ya algo que se aventura muy lejano, pues ya se les hablará de mis planes. Yo de momento me conformo con ir poco a poco sacando libros y que la gente poco a poco se vaya haciendo miembro o suscriptor de mi canal, quiero decirles personalmente. Bueno, la tercera saga es que me recordó paradójicamente, no sé si ustedes conocen un poco a Lord Dunsany, el escritor de La hija del rey de los elfos. Pues esa novela es lo contrario exactamente de la tercera novela de la saga de Joram, porque en esa novela no era el mundo moderno e industrial el que acaba destruyendo el mundo mágico, y en esa saga, la saga de la hija del rey de los elfos, es lo contrario. O sea, es el mundo mágico pagano el que acaba apoderándose del mundo. O sea,
De hecho, aparecía, a mí eso, el profesor y yo ahí lo discutimos, no me gustó el tratamiento que Lord Dunsany hizo de los cristianos. Hay algunos que consideran que Lord Dunsany es un precursor de J.R.R. Tolkien, por cierto, porque ya incluía romances entre elfos y hombres, o sea, ya incluía esos romances. También hay romances interraciales en esta. Sobre el tema de los romances interraciales, aquí no hay wokismo, aquí no hay corrección políticas, y por lo tanto, lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores, es que aquí vamos a llamar a las cosas por su nombre. Desde que yo empecé a jugar a juegos de rol, se llaman razas, ni líneas de sangre ni 8 cuartos. Es verdad que a mí el término raza, al ser español, a mí no me gusta mucho. Yo prefiero ciertamente el término civilizaciones, pueblos, gentes, quizás porque he leído el Manifiesto de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu. Por favor, no me obliguen a levantarme para sacar el Manifiesto de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu. Y en esa palabra, la palabra raza casi no aparecía y estaba muy mal vista. Es algo que no entendemos, la obsesión que tienen los anglos o las personas de habla inglesa por las razas. Es que para nosotros el mestizaje es lo más natural del mundo y no lo entendemos. Por ejemplo, cuando yo estaba en Eternam, algún día le haré un vídeo sobre ese tema, porque estoy muy obsesionado con el tema de Eternam, bueno, en realidad estos escritores, el mundo de la Dragonlance, que por cierto, yo no se les comentó, pero hay una tercera, aparte de Crónicas de la Dragonlance y Leyendas de la Dragonlance, hay un tercer ciclo que es la Guerra de los Espíritus, y luego yo ya me he perdido ya después de la Guerra de los Espíritus, en las que son la saga de la Dragonlance y el enfrentamiento con Takisis es continuado por los descendientes de los primeros personajes. Esa parte ya no me interesó tanto y no la leí. Y aquí aparecía algo que más o menos aparecía en la trilogía del Ángel, el del Ángel de la Noche, que tanto le gusta a mi amigo Jorge Saez Criado, de Brent Wicks, aparecía y que ya presentaba un personaje llamado Rimble Drake, que era el tema del Dios único. O sea, cuando yo supe que el Dios ese único no era nuestro Dios, ya me dije, no me interesa leerla. Es que también son mormonadas. Yo es que ese tipo de cosas, yo lo siento, pero personalmente no se puede con ellas. Yo lo que quiero decirles es que aquí vamos a huir de guocadas ni de chorradas y aquí se va a hablar y se va a llamar a los personajes por su nombre, razas. Y yo creo que ya después de esta presentación que se ha hecho pertinente, creo que es conveniente hablar un poquito de esta saga. Este es el segundo libro de la saga de las Puertas de la Muerte, ciertamente. Yo desoí los consejos de mi amiga Anna Stelwen, vamos a llamarla Anna Stelwen. Algún día, si se puede, se hablará de su libro, La Senda Oscura. Me gustaría también dedicarle un libro a mi amiga Ana Peris de Lena para, bueno, por lo menos la novela que escribió, por lo menos darle un poco de popularidad y no sé cuántos vídeos tendrá mi canal, pero hombre, me gustaría que también ayudara a los amigos, así que ciertamente sí que ya se les anunciará que algún día se hará una reseña de... Como la tengo también escrita, no hace falta, solo me la tengo que memorizar, es igual que cuando haga el vídeo de Our Lady of Aztilet, ciertamente. Pues me aconsejó que empezara por el primero, pero claro, yo no sabía que la editorial Minotauro iba a sacar los 7 libros enteros. Yo de momento se les puede decir que empecé por el sexto, que es en el laberinto, donde yo ya lo conozco todo. O sea, yo ya todo lo que aparece en esta saga ya lo conozco. ¿Quién es el amo de Sar? Que es el amo de Haplo, que es uno de los personajes principales de este nexo, que en un principio empieza siendo el villano, luego pasa antagonista y luego se acaba convirtiendo en el héroe. Hapo, que es un Prian, que es alguien que está enfrentado con la mítica raza de los Sartán, a la que pertenece Alfred, ciertamente. Así que yo ya lo conozco todo. Como ya leí el sexto libro, que es el del laberinto, en el primer libro, por ejemplo, que también lo leí, que si les gusta mucho esta reseña, y esta reseña tiene muchos likes, yo me comprometo a subir al canal la reseña de Alas de Dragón, que también la tengo aquí. Y además en esa reseña se habla un poco de otro de los personajes, el humano Giulamano, que es una especie de asesino. Y me gusta... Y es un personaje que también me gusta mucho, pero vuelvo a repetirles que a mí el personaje que más me gusta es el de Alfred. El de Alfred, que es el Sartán, o sea, ese señor anciano, con buenas intenciones, muy despistado, pero que luego es muy poderoso. Yo quiero decirles una cosa, que esta novela
tenía dos problemas a priori y los sortea más o menos bien. El primer problema, ya creo que ya se comentó cuando se trató el tema, se trató una de las novelas que ya hablaba, que es el tema... Ah, sí, cuando se habló de Keigo Higashino y cuando se habló de la novela de la salvación de una santa. Creo que lo mencioné en mi crítica de Los milagros de Namiya. Es una pena que no tenga más likes, porque la novela, yo ya se lo digo, merece mucho la pena, Los milagros de Namiya. Si le dieran ustedes una oportunidad, merecería mucho la pena. En esa novela hablé que había dos novelas que tenían ese defecto, La salvación de una santa y luego la trilogía cósmica de C.S. Lewis, donde Ramson salía muy tarde y donde los protagonistas, los Juana y Mark Strudok, no tenían el carisma de él, Ramson, y que por eso falla, y que ese fue uno de los fallos de la novela. Y eso mismo pasaba también con La salvación de una santa, donde Manobu Yukawa tardaba en salir. Aquí es que, quizás porque no me termina de gustar todavía el antihéroe Haplo, aunque mejora mucho. Haplo en la primera entrega es un personaje malvado, es casi un personaje que, si ustedes han leído, por ejemplo, las cartas de Screwtape's Letter, o aquí en español se las conoce como Las cartas de un diablo a su sobrino, verán que es un personaje casi demoníaco, como su malvado maestro. Sar, el señor del Nexus, hay que rendirle reverencia a ese hombre, a Sar, el señor del Nexus. Hay que rendir reverencia a ese hombre, por cierto. Con ese nombre impone, yo no sé, pero... Por cierto, que Sar con ese nombre me recuerda mucho a al Centarin malo que salía en Baldur's Gate 2, en Baldur's Gate 1 y que tenía tan mal final en Baldur's Gate 2. No les voy a decir qué final tiene, jueguen al juego y se enterarán de qué final tuvo el pobre Sar. A mí no me caía mal, a pesar de que fuera un personaje malvado. Y mira que a mí los personajes malvados me caen muy mal, pero Sar es uno de los personajes que no me cae mal, aunque estaba como una cabra, pero bueno. Pues una de las cosas por que el hecho de que Haplo tarde tanto en salir, pues no me preocupó ni fue un problema para mí, y tampoco la ausencia de Haplo, que aquí es sustituido por un personaje muy peculiar que ya sale también en la sexta parte y que es decisivo. Un personaje llamado Cifnaf. No sé si ustedes han leído la saga de las crónicas de la Dragonlance. Yo supongo que si ustedes han pulsado y han decidido ver este vídeo es porque sí que son fans de la saga de la crónica de la Dragonlance y porque quieren conocer esta heptalogía que está siendo editada por Minotauro otra vez. Por cierto, que están editando también otra saga muy buena, que es la saga Pendragon de Stephen R. Lowhead, que a pesar de no ser un escritor católico, es un escritor que me gusta mucho. Es cristiano, pero no católico, muy anticatólico, porque es un cristiano protestante de estos que está asesinado con el celtismo, pero su saga de la saga Pendragon, el primer libro, que es el de Taliesin, que fue el que más me gustó, el segundo, que es el de Merlín, me gustó un poco menos, y el tercero del Rey Arturo son muy buenos. No quise leer el cuarto y el quinto porque me dijeron que bajaban mucho. La del Grial y la de Pendragon me parece que bajaban mucho. Eso me lo dijo mi amigo Pablo J. Ginés. Por cierto, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner, igual que se hizo con Juan Manuel de Prada, vamos a poner el link de un maravilloso artículo que ha publicado mi amigo Pablo J. Ginés sobre un artículo de los jesuitas donde hablan muy bien de los juegos de rol. Aquí lo vamos a hacer porque aquí ciertamente somos católicos, pero también somos roleros y jugadores de rol. Y no nos avergonzamos. Hasta que el Papa condena los juegos de rol, aquí se va a hablar de juegos de rol y nos encantan. Y aquí nos encomendamos a San Mungo, que es el santo, el patrón de los jugadores de rol, hasta que el Papa lo confirme. De hecho, San Mungo es una de las figuras católicas que llega a aparecer en los juegos. En este caso, en Templo del Mal, en Templo del Mal. En el Templo del Mal Occidental es donde llega a salir. En el Templo del Mal Occidental es donde llega a salir San Mungo. Así que ciertamente ya está, ya hay una presencia católica en los juegos de rol. Ya saben que Gary Gygax era un testigo de Jehová agnóstico que fue el que creó la saga de Dungeons and Dragons, a la que pertenecen, por ejemplo, Reinos Olvidados, pertenece la saga de Ravenloft, Greyhawk. Me parece que Templo del Mal Occidental pertenecía, por cierto, creo que al universo de Greyhawk. Creo que sí, Ravenloft, o sea, la saga de la Dragonlance también pertenece también a Dungeons and Dragons, aunque creo que ha habido algunos conflictos entre D&D
y la saga ciertamente de Dragonlance. Creo que ha habido un duelo, eso no lo sé, entre Tracy Hickman y Margaret Weis. No sé si ha habido algún roce o algún conflicto entre ellos y que estaban en litigios. Bueno, espero que los puedan resolver, porque era lo más presentable la saga de la Dragonlance. Era la única que tenía un contenido religioso. De hecho, para mí, gran parte del éxito de Margaret Weis y Tracy Hickman es que han sido de los escritores, yo creo que los que mejor han sabido continuar la labor de Tolkien, ya que hablamos en el penúltimo vídeo se habló ciertamente de la influencia que consideraba Joseph Pierce, J.R.R. Tolkien. Estos podrían ser unos discípulos y continuadores muy buenos, y en algunos casos mucho más accesibles para un público que a lo mejor la saga del Silmarillion se les hace más dura. A mí no es mi caso. Ya les digo que a mí no me vengan ahora los fans de Tolkien a perseguir, que a mí me gusta Tolkien de verdad, y a mí me gusta a mí me gusta el Silmarillion y los libros de la historia de la Tierra Media. A mí de verdad, por favor. Yo solo decía que para algunas personas, que algunas personas que no son capaces de degustar una carne de calidad, prefieren la fast food. Y esta fast food es, dentro de lo que cabe, lo menos malo. Escritores como Tracy Hickman y Margaret Weis, por ejemplo. A mí me parece que los spin-offs de la Dragonlance son una perfecta forma de introducirte, por ejemplo, los conceptos que pretendían Margaret Weis y Tracy Hickman. Por cierto, ellos sí que son decisivos para la creación de Ravenloft, por ejemplo. Yo este mundo, por ejemplo, Reinos Olvidados, Ravenloft y Greyhawk, los conozco muchísimo más por videojuegos que por haberlos leído. O sea, sí, he leído alguna cosilla de Reinos Olvidados, pero no se crean ustedes que he leído mucho de Reinos Olvidados, no tanto como a mí me gustaría, pero es que literariamente Reinos Olvidados es muy inferior a Dragonlance. Si Dragonlance es mucho mejor, lo que pasa es que Reinos Olvidados me parece a mí que es el corazón de D&D. Lo que pasa es que si ha terminado triunfando, yo creo que ha sido por el tema del merchandising y por el tema de los videojuegos. Si no, ese mundo creo que habría llevado a su fin. Pero volviendo, Cidnaf es un personaje muy curioso. Cidnaf, que si a ustedes han leído las crónicas de la les sonará y pensarán que es cierto personaje que aparecía en esa saga que no voy a nombrar. De hecho, aquí aparece mencionado. Aquí habla de Gandalf, de Merlín. Precisamente Cidnaf, que es el que va a suplir a Alfred, con acierto, ciertamente me parece que suple muy bien la labor. Lo que pasa, hay una cosa de Cidnaf que no me gustó, pero ya eso se hablará para mí como en el fallo, por ejemplo, de la novela. Eso se hablará, por ejemplo, cuando comente ciertamente la novela. Lo más interesante de esta novela son los personajes corales, los Python, Aleaza, la elfa sensual y casquivana de tendencias ninfómanas que aparece aquí. Pero aunque parezca un personaje salido del papel cuché, o sea, de la prensa amarilla o la prensa del corazón, y nos pueda parecer una influencer al estilo de las Kardashian, al final demuestra que es una persona valiente y de gran corazón. Esa historia yo creo que se va a concluir maravillosamente en la saga En el laberinto, que es el sexto libro de la saga. Por cierto, que tengo que encargar el tercero y el cuarto. El quinto, que es la mano del caos, pero se me ha olvidado explicarles un poco la morfología del mundo. En la primera novela, que está con este universo, los universos que aparecen en el mundo de las puertas de la muerte están basadas en los elementos presocráticos. El aire, ariano, que es el primero; el segundo, que es Prime, que es el segundo. No confundir a los Prime con la raza de los Prian, que son la que quiere destruir a los Sartán y apoderarse del mundo. De hecho, la labor de Haplo es más o menos explorar y más o menos hacer un poco el papel, un poco con lo que hacen los anarquistas. El papel de saboteador aquí. O sea, desestabilizar el universo para que así su amo Sar, el señor del Nexo, ese personaje tan demoníaco, pueda conquistarlos en su labor amoral. Pero es que este mundo Prime ya está destruido. Está destruido porque las razas que hay entre ellos se detestan. O sea, los elfos, los enanos y los humanos se detestan entre ellos, sobre todo los enanos y los elfos. Pues, y ya está destruido. Y hay una amenaza que he decidido no revelarles, aunque sí que la historia aquí en la contraportada sí que aparece el tema. Sí que aparece esa cuestión, y de hecho en el sexto libro es básico esa cuestión, es decisiva.
Es decir, sí, es algo que habían construido los Saratán para esta gente, pero que al final se les va a ir de las manos. Es que es lo que se denominaría en estas series de ciencia ficción. Vamos a ver, voy a intentar poner aquí la voz de William Shatner, por lo menos la versión española es jugar a ser Dios. Pues ciertamente eso es lo que les pasa. Aquí una de las críticas más interesantes de la novela es cuando tú juegas aquí a ser Dios y al final se te va de las manos tu propia creación. Pues es más o menos lo que pasa en este segundo libro y es para mí la clave de la historia. O sea, hay una familia de elfos, en este caso los personajes tanto Paithan como Aleaza, y luego están pues los humanos que también van a salir en el sexto libro, que son Roland y Rega, que son dos hermanos. Ya hablaremos de esa trama la trama de Roland y Rega, pero el personaje para mí, y luego está el personaje de Drugar, el enano. No voy a decir, iba a decirles una cosa sobre Drugar, pero no se la voy a decir porque yo creo que se me va a notar que cierto favoritismo, sí, ya saben que aquí a mí los enanos me tiran mucho. Mi amigo Cuñotani los quería y a mí me gustan mucho los enanos. ¿Qué quieren? Aparte de que los enanos están muy inspirados en los judíos y además son capaces de crear golems. Son capaces de crear golems. Y si no me creen, pueden leer el libro de... A ver, lo tengo por aquí. A ver. Ostras, pues no sé dónde tengo yo el libro de... Anda, pues ahora se me... Pues no sé dónde tengo yo el libro de... Ah, está aquí abajo. No sé, pues sí, en el libro de J.R.R. Tolkien, escrito por Holly Orwell, se mencionaba esto. Se mencionaba que había algunos especialistas en la obra de Tolkien que consideraban que los enanos habían sido creados a partir de los judíos, que habían sido su influencia para crear a los enanos. Se les tiene mucho cariño a los enanos, eso es lo que se les puedo decir. Y dentro de lo que cabe, como decía mi amigo Kunio Tani, tienen el vicio, el pecado capital más o menos más razonable, a diferencia, pues yo que sé, de los elfos, que es el orgullo, la soberbia satánica, y los humanos, que es el poder, la ambición, ese deseo de poder y ese miedo, temor a la muerte. O sea, dentro de lo que cabe el vicio de los enanos, que es aquí a ser más avaricioso que el tío Gilito, pues es, espera, no sé cómo se llamará en Inglaterra, en el mundo anglosajón. Macduck, Gilito Macduck. Bueno, es que en España se hicieron unas traducciones muy peculiares. Vamos a decir que es más avaro que Shylock. Más avaro que Shylock. Se puede dejar así. Pues luego está el enano Drugar, vale. Pues lo más interesante es la parte de Paithan y Aleaza, que se suponen que son, pues tiene una hermana, Calandra, que está muy obsesionada por ganar dinero y por las cosas prácticas, que más o menos es la que hace de lideresa de la familia, la matriarca, aunque es la hermana mayor. Es una mujer no muy atractiva que está muy obsesionado solo por el tema del dinero. Es como la típica... Es que aquí veremos que habrá alegorías bíblicas de las figuras y las personas que están muy obsesionadas por las ganancias materiales y por temas aquí de... Pues sería como no sé si ustedes conocen la historia de Marta y María, esa alegoría, pues más o menos hace el papel de Marta, esta mujer que está obsesionada por las cosas mundanas y se preocupa solo de los bienes materiales y se descuida de las otras cosas. Es por ello que supongo que cuando aparezca Cidnaf no le tenga mucho aprecio ni la de Calandra, y eso que el personaje no es del todo antipático, aunque aquí le toca hacer el papel un poquito más desagradable, o sea, el personaje que rehúye la aventura y se preocupa más de las necesidades materiales de la gente. Pues esta familia de elfos pues tiene un padre que se volvió medio loco porque se murió la esposa y el padre es una especie de inventor que se dedica a lanzar cohetes esperando que lleguen a las estrellas, porque hay una historia, la mitología o la escatología élfica dicen que los elfos al morir no van a la luna o a un planeta y eso es lo que espera el protagonista, o sea, volver a reunirse con su esposa. Esta es una de las cosas más importantes. Y por eso tiene a una especie de astrólogo llamado el Exoir, que es más sinvergüenza que el Tartufo y Bergear, y vive a costa de la familia para consternación pues de Calandra, sobre todo, de Paithan y de Aleaza, aunque Aleaza está más interesada aquí en tener líos amorosos con las personas de su entorno y provocar un escándalo, o sea, más o menos hacer como las celebrities, esa es la palabra, las celebrities, y ahí
tener una especie de dar lugar a un escándalo social que haga que su cuenta corriente mejore y también su fama. Y ahora, bueno, y al final tendrá un romance con el famoso príncipe Durdrum, que era mencionado, por cierto, en el sexto libro, en el laberinto, y se le trataba de forma un poco cómica. O sea, el personaje no merecía las represalias que yo creo que en el sexto libro se hacen contra él. O sea, yo creo que en parte era porque se lo veíamos desde el punto de vista de Roland, igual que Fernando Navales, que tenía una muy mala impresión de Camille porque le roba a una de las chicas de las que está enamorado. Corcho, Navales, que aún te quedara pombo, tío. Y a la nana Herrera la pudiste catar, pero no te apeteció por el tema del resentimiento y porque consideraste que era mejor que se liase con Kreisam en lugar de contigo. Así que, ala, pues aquí pasa un poco lo mismo. Aquí ciertamente lo vemos desde el prisma de Roland, y claro, Roland está un poco despechado y además tiene una relación un poquito de amor-odio, más de amor que de odio, por Aleaza, por la infa casquivana y superficial de tendencias ninfómanas. Hombre, lo de tendencias ninfómanas lo hemos añadido nosotros, pero no es así, hombre, es una mujer un poco frívola, superficial, pero que luego es valiente y tiene mucho coraje y se acaba ganando mucho el cariño del lector. Empatizará con un personaje en el sexto libro que no se les va a mencionar, pero para mí tiene un papel también aquí muy importante. Pues más o menos como Lethan, que es el padre que se ha vuelto loco por la pérdida de su esposa, pues se pone en contacto con un hechicero humano. Y este hechicero humano pues hace su aparición en una especie de baile donde son más o menos atacados por un dragón al que controlan. Y no les da un poco la pista de quién es el tal Cidnaf, por cierto. Alguien que puede hablar con dragones, los puede controlar y que se dedica a soltar aquí anacronismos como si fuera Magnus Chase. ¿Todavía no sospechan quién es? Bueno, por lo menos a los fans de la saga de la Dragonlance. Yo es que no quiero decir el nombre, porque es que si no gran parte de la trama, pues yo creo que se desmorona. Y eso explicaría ciertamente. Eso explicaría ciertamente. Si explicase esto, es que explicaría el por qué ese personaje es como es. Pues Cidnaf más o menos ha oído más o menos. Cidnaf hace aquí el papel de profeta. De profeta. Es el que sabe que va a ocurrir una especie de apocalipsis que va a destruir el mundo de Prime. Este es el mundo del fuego, que es una tierra tropical. Y es muy diferente de Ariano, que era el primer mundo al que van. Y sabe que va a ocurrir un apocalipsis que se va a llevar por delante a todos los miembros del planeta, de este mundo, del mundo del fuego. Se los va a llevar por delante. Y entonces toma una decisión, que es salvar a cuanta gente pueda. El problema es que, y esto es lo que menos me ha gustado de la novela, es por qué salva a unos y no a otros. Yo tengo la sensación de que por desgracia se tiende a salvar más a un grupo que a otros y no veo que ese grupo sea mucho mejor. O sea, los designios inescrutables son muy, muy capciosos. O sea, yo no entiendo por qué no hace nada, por ejemplo, por salvar a los enanos, que los deja prácticamente morir, o los humanos, que hay un personaje muy valiente que se sacrifica por salvar a los demás. Y en cambio se dedica a salvar sobre todo a muchos elfos y a unos pocos humanos. Enanos prácticamente no salvará a nadie, salvo a Drugar. Y esa es una de las cosas. ¿Por qué salvo a unos y a otros? No, es verdad que aquí volveríamos al tema, pero tú tienes bien claro que si se salva a alguien es porque se lo merece. Y aquí yo no tengo tan claro que se lo merece. Hay una especie de pueblo también, una especie de vikingos o pueblos del mar, que es que aquí todos los pueblos están en guerras con otros. Por ejemplo, los enanos y los humanos, por ejemplo, se dedican a adquirir armas. Por ejemplo, la familia de Calandra, que aquí no hemos hablado, o sea, de Lézar y Calandra, como el padre se ha vuelto loco y hay que mantener el alto tren de vida de la familia, pues se dedican al contrabando de armas mágicas y a vendérselas y están en manos de contrabandistas humanos y se las venden esas armas y hacen que estos humanos se las vendan a los enanos. Y los enanos son los únicos que las compran por necesidad, porque se están enfrentando al mal del que habla Cidnaf. De hecho, Cidnaf le dice una cosa al personaje de Python, y es que el apocalipsis le seguirá. Por cierto, yo creo que ya es hora de hablar ciertamente de los humanos, de Roland y de Rega.
sí, ya se reúnen con Drugar, que les cuenta que va a ver que son víctimas de una amenaza y que necesitan las armas, y también nos sirven para hablar un poco de la mitología y la escatología del mundo de Prime. Es muy interesante esa parte. Y yo creo que si es que el personaje que mejor nos cae, el más lógico y más sensato es el de Drugar. Los demás, que quieren que les diga, son un poco amorales y egoístas, eso sí que se lo debo decir. La idea, Roland, no sé si ustedes han visto una película llamada Mogambo. Les voy a contar un poco la historia de Mogambo. El público español seguramente lo conocerá un poquito mejor, pero el público de habla inglesa, si es que alguno tiene el valor de ver mis vídeos o sabe el suficiente español como para verlos, pues verá, hace tiempo había una censura aquí en España, la censura en la etapa de la dictadura. Y las películas que eran un poquito inmorales, pues más o menos se cambiaban, se censuraban, se cortaban o se omitían. Pues con Mogambo, ya saben que Mogambo pues es una especie de película sobre un rally en África y hay una especie de cazador y ese cazador es contratado por un hombre que tiene una mujer guapísima que está interpretada por Grace Kelly. Y lo que tiene que hacer Ava Gardner es evitar que se consume el adulterio. Y entonces los censores de la censura, de la dictadura, pues lo que hicieron, pues para que no hubiera nada inmoral en la película, pues una especie, o sea, al matrimonio lo convirtieron en hermanos, de tal forma que un adulterio fue convertido en un incesto. ¡Sí! ¡Sí! Se adelantaron a Juego de Tronos. ¡Sí! ¡Ah! Esa Cersei haciéndolo con Jaime Lannister. ¡Sí! Pues más o menos, o sea, ese adulterio que era inmoral, pues lo transformaron en una aberración, que era un incesto, porque hicieron que el personaje de Grace Kelly y su marido ya no fueran marido y mujer, sino que fueran hermanos. Eso es lo que hicieron. Pues lo que pretende hacer Roland es hacer que convertir a su hermana Rhaegar, pues hacer la táctica contraria, hacer que sea su mujer, de tal forma que así le puedan sacar más dinero a Python, que es el que envía la calandra para que venderle las armas y que estos le paguen, y así pagarle menos, o sea, conseguir las armas a un precio mucho más barato y así sacar más dinero por las armas. El dinero se lo paga a Drugar para combatir a esa amenaza. Entonces, en lugar de pagarle todo lo que les hace Drugar, si se propasa un poquito con Rhaegar, pues Python al final les tiene que pagar menos. Por supuesto, el plan por supuesto, se vendrá abajo y es que ocurrirá pues lo que tenía que pasar. Yo debo reconocerles una cosa, que a mí la segunda parte de esta novela se me hizo muy pesada. Una vez que se consuma pues la historia de Rhaegar y de Python, pues a mí es que esta saga perdió mucho interés. Y se me hizo muy pesada. Esta saga se me hizo más pesada que la primera, que es Alas de Dragón y la sexta novela, que es la de En el laberinto. De hecho, es la que tiene la valoración más pequeña en Goodreads, la más baja. Esta novela, la de Estrella de los Elfos, y yo lo entiendo, porque ciertamente... Ah, por cierto, que hay que explicar el papel que tiene Haplo. Cidnaf anuncia que un hombre con vendas es que se tienen que tapar, por ejemplo, las manos, porque de ahí fluye y emana el poder. Sí, hacen como más o menos los jugadores del Barça, ponerse unas vendas muy sospechosas que hacen que jueguen cada vez mejor los jugadores del Barça. Pues hacen lo mismo, que tienen ahí un poder desmesurado y mágico y conjuran a través de las manos. Y ahí tienen unas marcas, una especie de runas, que de ahí sale todo su poder. Pues dicen que un hombre que viene del cielo con su perro, pues va a venir y los va a salvar. O sea que más o menos Haplo se encuentra a alguien que se supone que tiene que ir a desestabilizar en un mundo de Patrin, pues al final tiene que hacer el papel de salvador. Y Cidnaf lo va a utilizar. Por cierto, vamos a decir que la trama de Cidnaf con su dragón Cyril, al que mantiene bajo un hechizo para que no se vuelva loco, aunque bueno, luego, al final yo no tengo tan claro si es que ciertamente todo esto no era más que una táctica de Cidnaf para conseguir sus objetivos. Esa parte es muy divertida y sobre todo los careos de Cidnaf con Calandra, por ejemplo, eso es muy divertido. Y bueno, y con el gorrón el gorrón tartufesco de Ilosoir. Pero bueno, yo a partir de la segunda parte, si es que esta saga sí que ya baja mucho. O sea, se les quiere decir que esta saga ya no es tan interesante y pierde mucho atractivo este segundo libro, que es el de las estrellas de los elfos. Pues mientras, yo quiero decirles una cosa. Cidnaf le profetiza a Python, y cuando en estas novelas hay una profecía, se va a cumplir sí o sí.
le profetiza que el apocalipsis o la destrucción del mundo le va a seguir. Y es verdad, le va a seguir. Ya lo comprobarán ustedes si leen la novela cómo le va a seguir. Es que a mí me da mucha pena. Hay un personaje, por cierto, que se llama Andor, que es el líder el príncipe de los pueblos del mar, esa especie de vikingos o de escandinavos que aparecen en este mundo, prácticamente es destruido. O sea, de ahí no queda nada. A mí me da mucha pena esto. Yo es que lo que no entiendo es por qué unos se salvan y otros no. Aquí es que no hay criterios morales ni otras cosas. Porque es que, hombre, salvar a una panda de contrabandistas de armas y que se ha enriquecido de forma ilícita y los personajes más honorables pues acaban sucumbiendo, pues yo es que no lo termino de ver la idea. Bueno, por ejemplo, es muy interesante. Aquí está muy bien Haplo en el papel de antihéroe, o sea, tarda en salir, pero es muy interesante. Y también aparecen aquí también flashbacks de su época, por ejemplo, cuando en el laberinto y cómo sobrevivieron, porque los Artam, para castigar a esta raza mítica de los Patrin. Prian es el mundo del fuego. Para castigar a la raza de los Patrin los encierran en un laberinto esperando que se mueran, más o menos. Es más o menos lo que creen que les pasó. Y los encierran y esto se convierte en una especie de lucha de la resistencia, como esa novela de Dashner, o sea, El corredor del laberinto. Pues más o menos ahí, los encierras en un laberinto y ahora, que la naturaleza darwinista decida quién se salva o quién no. Y les tienen mucho odio por eso. Así que más o menos va a ser muy interesante comprender algunos datos de Haplo y cómo el personaje adquiere esa amargura, ese rencor. ¿Por qué? Porque ese rencor, ese resentimiento también, sí, yo creo que también es el caso del resentimiento navalesco, el personaje de Haplo. Y esos flashbacks tendrán sentido en la sexta parte cuando ya Haplo se experimente un cambio total. Ya el Haplo de las primeras novelas no tiene nada que ver con el de las últimas, ya es un personaje ya benéfico. De hecho, ya en la quinta parte, que es la mano del caos, que es la que resuelve ciertamente los acontecimientos del libro 1, mientras el sexto ya resuelve los del libro 2, o sea, los de Estrella de los Elfos ya resuelve los del libro 2. Pues ya más o menos se entiende, por ejemplo, la evolución de Haplo. Aparte de eso, tiene que comprender una cosa, cómo Prian se ha ido a la ruina, cómo Prian, o sea, el mundo del fuego, se ha ido a la ruina. Tiene que comprender el motivo, o sea, que lo que tiene que hacer, por ejemplo, Haplo es una especie de investigación. De todas formas, aparte de que se hace mucho más pesada la segunda parte, es que otra de las cosas que no me gustó es ciertamente que yo creo que Cidnaf hace un poquito de tramposillo, es un poco tramposillo. Va a hacer, por ejemplo, algo muy parecido, que yo llamo el planeta de los simios, la película, o sea, ya saben que si ustedes leen la novela de Pierre Boulle, ya saben que se van a otro mundo, pero en la película, que es la película de Franklin J. Schaffner con Charlton Heston, lo que hacen es van dando vueltas hasta que la relatividad hace que pasen no sé cuántos años y acaben volviendo a su planeta, y su planeta ya ha cambiado porque ha pasado mucho. Pues más o menos hace lo mismo. Para acabar con la amenaza, pues hace lo mismo, o sea, les hace regresar no sé cuántos décadas después. O sea, yo creo que a mí no me extraña que todos se levanten. Otra cosa que no me ha gustado mucho de esta novela son las inconsistencias, o sea, que personajes muy pendulares, que pasan de una emoción a otra. Y, por ejemplo, Drugar tenía momentos para vengarse de los personajes y decide vengarse en el momento que menos oportuno para la trama, o sea, no tiene sentido. O sea, primero les salva y luego ya no sé por qué, o colabora para salvarles y luego no sé por qué le entran unas ganas homicidas de matar. Luego también hay personajes, por ejemplo, que como Aleaza, que tiene unos cambios de humor que yo no sé, que tampoco son explicables. Y luego es que se hacen un poquito pesados, tanto Python como Rega. Es mucho más interesante la evolución del Python del sexto libro que el del segundo libro. Eso es lo que les quiero decir. Y bueno, Roland, pues sí, sigue ahí con su amor-odio por la Aleaza, más amor que odio. Y es correspondido, eso es lo que les quiero decir. De todas formas, para mí, no quiero hablarles mucho de Drugar, pero es un personaje interesantísimo. De hecho, hay un héroe accidental para mí y vuelve a hacer lo mismo, y en la sexta del libro vuelve a hacer lo mismo. Para mí hay un personaje
decisivo que merece más la atención. Ah, hay una cosa que me ha desagradado mucho y eso es lo que va a hacer que le ponga una nota más baja a esta novela. A ver, va a probar eso. Que no duden ustedes de que yo voy a ser muy misericordioso. Me ha gustado mucho, me ha gustado este libro y va a probar, pero les quiero decir que hay una cosa que no me ha gustado nada. Muchas veces mi amigo Kunio Tani y yo hablamos de que hay personajes en El Señor de los Anillos que utilizan a otros. En este caso, él piensa en Gandalf, cómo utiliza a las personas para conseguir sus fines. Yo ya le he dicho que Gandalf es un ser angélico y trascendente que sabe lo que va a pasar y tiene que hacer esto. Y al final Kunio Tani me terminó dando la razón, mi amigo Kunio Tani. Y eso es lo que se les quiere decir, ciertamente, que al final de lo que va la trama es de esto, de una especie pues, del poder de la trascendencia, el tema del Señor de los Anillos. Pues aquí pasa un poco muy parecido en esta saga de... En esta saga, lo que pasa es que aquí yo no tengo... Aquí me parece que Cifnaf sí que... O sea, el reproche que mi amigo Kunio Tani le hace a Gandalf, aquí se lo podríamos hacer a Cifnaf. A ver, tú ya creo que te das cuenta de lo que le va a pasar a Lezan, y más teniendo en cuenta... bueno, no les voy a decir lo de la sexta parte, pero la forma de tratar a Lezan... Tío, yo creo que el lector se lo podía esperar, pero me parece una canallada. Menudo hijo de perra, pero Cifnaf, ¿qué has hecho? Pedazo de animal, pero ¿qué has hecho? Que pareces bueno y maravilloso. A ver, yo ya sé lo que encarnas y lo que representas, Cifnaf. Tú eres una alegoría, pero no me gusta cómo te han hecho. Por Dios, eso es una ofensa, es un sacrilegio a nuestro Dios, pero ¿qué habéis hecho con Cifnaf? ¿Pero cómo le hacéis cometer esa canallada con Lezan? Algunos me dirán, sí, se reúne con su esposa, sí, pero menuda forma de reunirle con la esposa. Pero ¿cómo se atreve? La verdad es que absolutamente, a mí eso no me gustó absolutamente nada. A mí hay algunas cosas de Margaret Weiss y de Tracy Hickman que no me agradan. Y desde luego, cosas como, por ejemplo, la forma en que se hace esto, el tema de Lezan con la esposa, eso no me gustó. Eso sí que fue utilizar y manipular a un personaje para conseguir tus fines. Eso sí que fue una auténtica canallada. Sí, ya sé que le devolverá con la esposa, pero ¿cómo lo hace? Ya, utilizando mentiras y engaños y ardides. Venga, no me vengas aquí con los cuentos. Y ahora no estoy yo ahí en plan Chance Kingsley, que dice que los católicos contamos mentiras. Joder, no, sí, vamos. No podría haberle dicho la verdad. Ay. Al menos... Corchó, yo ya sé que tenía que hacer todo lo posible por salvar a sus personajes, pero Corchó, no recurras a trucos tan burdos para hacerlo. Bueno, la saga está bien y nos deja una tercera parte muy interesante en el que a Haplo le toca hacer un poquito de Star Trek, o sea, explorar y seguir saboteando y desestabilizando mundos, aunque yo cada vez le veo menos firme para hacerlo. Así que a esta novela de Estrella de los Elfos le voy a poner un 3 sobre 5. Tengo ya tengo que conseguir el cuarto libro y el quinto libro. Tengo que conseguir el tercer libro y el cuarto libro. El quinto, que es La mano del caos, que es la historia de ese niño angelical, Bane. Si ustedes le gustan ahí las historias de niños malvados que cometen crímenes al estilo de Mala Semilla y la casa torcida de Agatha Christie, seguramente les fascinará el niño Bane, ese niño malvado. Les fascinará y ahí... Creo que en el quinto libro tiene el destino que se merece. Bueno, es curioso, coger a un personaje así para llevar a cabo unos designios tan extraordinarios en la mano del caos. Eso lo conozco porque más o menos en el sexto libro me han estado contando todo lo que pasa en el quinto, que yo no se lo voy a contar. De hecho, aún tenemos que hacer una reseña del primer libro y eso se hará si este libro tiene éxito. Y ahora, ciertamente, se les va a dedicar unos minutos a hablar de Kinsale. Una de las cosas que me gustaría que mi canal se hiciera gala ciertamente es el tema de reivindicar y hablar de autores que, por ejemplo, que por razones ideológicas o ciertamente por falta de interés de las editoriales españolas seguramente tengan muy pocas posibilidades de llegar a España. A mí me parece muy interesante que un libro como Kinsale, un libro que más o menos en este caso explora ciertas figuras católicas y explican cómo pasaron de ser benéficas a ser negativas y hostiles por parte de cierta historiografía, ya sea protestante, ya sea ilustrada, ya sea de izquierdas o progre o materialismo ateo de derechas, ya sea por ciertas razones ideológicas, esos personajes han sido convertidos de héroes a villanos, y eso es lo que quiere desmontar Steven Beidenkopf.
A mí Steven Beidenkopf es un historiador de estos que yo conocí por medio de Goodreads y poco a poco, ya saben que yo soy una especie de coleccionista de escritores católicos y fui coleccionando, y yo colecciono a este tipo de personas. Y creo que sería muy positivo que gente como Beidenkopf pues tuviera se le fuera editando. Hay un escritor, no era católico, pero Rodney Stark, que al final sí que al final llegó a ser editado en mi país. Hubo una editorial de los jesuitas que editó su libro, editó varios libros suyos, como el cristianismo acabó triunfando y uno sobre desmitificando, por ejemplo, pues clichés anticatólicos, o sea, de la historia. Pues más o menos Beidenkopf va a hacer algo muy parecido a lo que hizo, por ejemplo, un escritor que también aparece en este libro, como Hugh Ross Williamson. De Hugh Ross Williamson ya hablaremos cuando me toque hacer la crítica del Señor del Mundo, porque es muy interesante analizar el papel del escritor Hugh Ross Williamson. Es muy interesante analizar el papel de Hugh Ross Williamson, que también se dedicó a eso, a hablar de misterios históricos e interpretarlos en clave católica. Este era un sacerdote anglicano que se acabó convirtiendo al catolicismo, Hugh Ross Williamson, y que ciertamente, por ejemplo, llegó a participar en un festival en el que, por ejemplo, Charles Williams y Graham Greene llegaron a participar, ciertamente. Es muy interesante el tema. Creo que Joseph Pearce le dedicó un artículo, se tendría que haber hablado un poco más de él. También en una línea muy parecida a la de Steven Beidenkopf está, por ejemplo, un escritor muy interesante llamado Charles A. Coulombe, que más o menos defiende una línea muy parecida, defiende que Estados Unidos se convierta en una monarquía como la francesa, es un legitimista que busca más o menos, no es como Frederick Wilhelmson, que busca volver al tradicionalismo, él busca volver a una especie de monarquía como la francesa, Charles A. Coulombe. Y es muy interesante porque uno de los personajes que analiza Steven Beidenkopf en su libro Cansale, por ejemplo, es María Antonieta. Yo quiero reconocerles que no es el primer autor que trata de rehabilitar a la reina de los franceses guillotinada, asesinada, vamos a decirlo así. Asesinada por ese populacho que fue movilizado por los iluministas, por esa vanguardia burguesa masona y atea, algunos sí, otros no, otros prefirieron rendirle culto al dios de la razón o al dios supremo, pues ciertamente busca desmitificar y ciertamente hacer una biografía que sea ecuánime con la reina María Antonieta, como por ejemplo Elena María Vidal, que lo que busca es eso. Por ejemplo, mi amiga Elena María Vidal pues ha escrito 2 novelas intentando rehabilitar la figura de María Antonieta. La primera es en Trianon y la segunda, Madame Royale, sobre su hija, Teresa. Teresa, que es la duquesa de Angulema, ciertamente, que su marido estuvo aquí intentando acabar con la revolución liberal de 1820 a 1823, con los hijos de San Luis, y por cierto, que lo consiguió. Consiguieron poner fin a la primera algarada liberal. O sea, es que los liberales tienen una imagen muy buena, pero en realidad son golpistas y son hijos de la Ilustración. Son igual de totalitarios y de criminales que, por ejemplo, que los franceses que vinieron a invadirnos. Eso se lo quiero decir. O sea, que no tienen nada no tenemos nada, no le debimos nada al liberalismo, como se le ha comentado. Lo que pretende ciertamente, por ejemplo, Steven Beidenkopf es hacer algo muy parecido a lo que personajes que han sido calumniados. Aquí algunos de los personajes que han sido calumniados es, por ejemplo, Torquemada, creo que era uno. Cristóbal Colón, por ejemplo, era otro de los personajes que ha sido calumniado. Es curioso porque Cristóbal Colón, paradójicamente, ha sido muy reivindicado por los italianos. De hecho, los estadounidenses celebran el Columbus Day, cosa que ni siquiera hacemos nosotros. Nosotros lo que celebramos el 12 de octubre es la hispanidad. Consideramos, por ejemplo, que para nosotros tiene mucho mayor mérito que los reyes confiaran en Cristóbal Colón que Cristóbal Colón. Que sí, a mí Cristóbal Colón me parece una figura extraordinaria y un grandísimo explorador y un gran marino, pero como gobernante dejó mucho que desear. Y esa visión que, por ejemplo, nos quiere presentar Ridley Scott en la película 1492, con todos mis respetos, pero era mentira. Era mentira. Cristóbal Colón había vivido mucho tiempo en Portugal y quería
quería duplicar el tema de las factorías y se dedicó a esclavizar. Y fueron los reyes católicos los que le pararon los pies y le dijeron que no, que esos habitantes del Nuevo Mundo eran tan españoles como los españoles de Castilla o del Reino de Aragón, y que tenían derechos, los mismos derechos, y se acabó la esclavitud. Otra cosa es que se les sometiera a encomiendas que no eran mucho mejor, pero vuelvo a repetir que por lo menos España intentó paliar la explotación. Y quiero recordarles una cosa: el éxito de la conquista americana y quiero decirles una cosa: no son colonias, nosotros no tuvimos colonias, son parte de España, o sea, son tan parte, o sea, la Nueva España, o sea, México, de México hasta Panamá y el virreinato del Perú eran tan españoles como la península ibérica. Eso es lo que les quiero decir. Eran naturales y de hecho se llegaba a vivir mejor. Hasta el año 1800 se llegó a vivir mucho mejor en América que en España, así se lo quiero decir. Y las guerras que se evitaron. Y además se construyó para todos, no fue solo para los criollos, se hizo para todos, para los blancos, para los precolombinos, que a mí no me gusta mucho decir la palabra india, así que digo precolombino, para los negros que vinieron aquí, ciertamente muchos traídos como esclavos y comprados a otros negros que los esclavizaban y a otros árabes. Generalmente solían ser los portugueses quienes se los compraban a esta gente. Ellos los capturaban y los compraban. Aquí quiero recordarles y animarles a ver una película llamada La esclava libre de Raoul Walsh, que aunque nos digan el cine clásico tiene muchas virtudes, y a mí me parece que el hecho de rechazar ese cine clásico empobrece, pero ciertamente te explican cómo pasaban las cosas de verdad. Y esto se hace para justificar el esclavismo de la Confederación, que está mal y no hay que justificarlo de ningún modo. Pero te quiero decir que así ocurrían las cosas. Que indirectamente, justificando a la Confederación, lo que estás haciendo es justificarnos a nosotros. No, para mí no se debe tener esclavos. Pero ciertamente, por ejemplo, el papado, Paulo III, llegó a decir que los precolombinos no podían ser esclavos y que tenían los mismos derechos que los cristianos, aunque llega un poco tarde, llega más tarde que Isabel la Católica o de Carlos V, que escuchó a Bartolomé de las Casas, aunque los planes de Bartolomé de las Casas fueran de medio loco, de indigenista medio loco, o sea. De hecho, llegaba a decir que era paranoico, o sea, Menéndez Pidal llegó a decir que Bartolomé de las Casas estaba medio loco, eso es lo que les quiero decir. Otros personajes que, por ejemplo, son reivindicados, por ejemplo, son Guy Fawkes, por ejemplo. Guy Fawkes también se hace un intento de reivindicar su figura. María Tudor lo merece, porque ha sido muy injustamente atacada por la historiografía protestante. Hay ya un libro, una biografía de María Luisa Pérez, en la que participó la esposa de mi querido director de tesis, Olga. Participó en la edición de ese libro y es un libro que yo se lo recomiendo. Mira, este sí que lo voy a sacar. Me voy a levantar y lo voy a intentar sacar porque este libro sí que es muy importante que ustedes lo adquieran. Hay una nueva edición, les quiero decir, pero este libro yo, caballeros, se lo recomiendo mucho, este libro. Este libro para mí deben leerlo y hacerle justicia. Mi hermana y yo ya se lo hemos hecho. Para nosotros María Tudor no es la reina sanguinaria, sino María la Católica, una magnífica reina. Para nosotros la mala y la reina sanguinaria es Bloody Bess, como por ejemplo lo es para mi querido Joseph Pearce. Ahí Joseph Pearce me ha influido muchísimo en el tema de la reina Isabel. Y por ejemplo, otros papas, por ejemplo, que son también muy reivindicados por Steven Beidenkopf, son Pío IX y Pío XII. Pío IX por la Silabus, también podría serlo Pío X, que también condenó el modernismo y también, a pesar de ser santo, fue muy atacado en su época. Y luego está Pío XII, pues supongo que por la cuestión de los judíos, por el tema del holocausto, que se callara y no sé qué, todas esas tonterías y patrañas de la izquierda y ciertos grupos liberales. También se reivindica y por eso es importante que libros como Cansale, yo esto lo hago sobre todo para que primero las editoriales se fijen en él y digan, editen este libro, Cansale, editen este libro de Steven Beidenkopf, y también lo hago por otra razón, para que, sabiendo que este libro no se va a editar, que no me van a hacer caso, que no voy a llegar a nadie, que los lectores españoles, por su propia cuenta, los que sepan inglés, vayan a Amazon y lo compren. Yo les digo, lo general, yo preferiría que ustedes fueran a una librería, pero la librería no se lo va a servir porque
no se va a editar en España. En este caso, sí que les justifico que ustedes vayan a Amazon y compren el libro porque no se va a editar en español. Es muy complicado que se edite en español. Oye, si hay alguna librería que se lo quiera comprar, pero ya les digo que les va a costar muchísimo dinero traer el libro. Incluso si lo traen de Amazon. Ya saben que los gastos de envío van a ser muy caros. Yo no les puedo pedir algo que yo ya he dejado de hacer. Yo ya no voy a comprar más libros estadounidenses porque es que me salen muy caros. Pero yo sí voy a animar a hacerlo. De verdad es una gran lectura de calidad. Y hay que reivindicar a gente como Steven Beidenkopf o gente como, por ejemplo, Carlos Seire, que me fue recomendado por Sandra Eniesel. Este hombre escribió una historia sobre la Reforma que creo que debemos leer. Vamos a ignorar lo que me dijo de que había que ignorar a Belloc y a Chesterton, que para mí es herejía, sacrilegio. ¿Cómo puedes prescindir de Belloc y de Chesterton? Pero bueno, supongo que sí que me gustaría reivindicar a gente como Charles Coulombe, como Carlos Seire. Me gustaría reivindicar a estos escritores y que tengan cabida, por lo menos este canal es pequeño, pero por lo menos espero que tengan esa función. Nada más se les deja y no sé cuál será mi próxima crítica, si será alguna de, si esperaré a escribir nuevas reseñas o escribiré la reseña de Cónclave de Robert Harris, nada más. Que Dios les guarde a todos, especialmente que Dios guarde a todos, especialmente a las personas que vean este vídeo, y espero que les haya gustado, a pesar de lo caótico que ha sido.